¿Te gustaría retirarte y vivir en un barco navegando por el Mediterráneo dando la vuelta al mundo? ¿Te lo has planteado y piensas que no está a tu alcance? Eso puede cambiar. Practica el lonchafinismo. De esta forma podrás equilibrar tu presupuesto y estirarlo como un hilo de cobre hasta el día en que las piches. Vivir como un barcoflauta es posible. Solo tienes que hacer un plan y cumplirlo. Sígueme para más contenido. Veréis, si yo fuera político español, pues para ayudaros a cumplir vuestro sueño de vivir navegando en un barco sin pegar un palo al agua, os diría, es muy simple. Visita a tus padres, visita a tus amigos, visita a tus hermanos, visita a todo aquel que puedas y solicítale que te firme un aval para créditos sin límites. Entonces tú vas, contratas un montón de créditos que han avalado otras personas y luego, por supuesto, no vas a pagar. Es como hace el gobierno y como va a hacer con vuestras pensiones que no vais a cobrar. Sí las vais a cobrar, pero cuando dijeron que os iban a dar 1.400, os van a dar 400. Esa es la realidad. Y si no son 400, serán 600. Pero os engañan continuamente. No, porque el fondo de las pensiones, quebró hace muchos años. Gastan mucho más dinero del que ingresan. O sea, olvidaros, es imposible. Documentaros un poco y cuando estéis más quemados que la oreja aniquilauda, salid a la calle y luchad contra el sistema. Vale, ¿por dónde iba? Entonces tú te vas por ahí, te compras el mejor barco que encuentres, lo que más te gusta, que estás aquí en Menorca. Oh, mira, pues ¿dónde vamos? Pues Menorca, va, caldereta de arroz con langosta, por supuesto, a todo trapo, lo más caro que encontréis. Y vais a vivir así de cojones hasta que os muráis. Eso sí, no volváis a casa, porque cuando se encuentren todos los que les habéis jodido la vida, pues os van a pegar un rapapolvo. Y luego la otra forma es esta, es el lonchafinismo. Controla tus gastos y dices, bueno, tienes que elegir, dices, ¿qué prefiero? ¿Venir aquí, irme al restaurante y gastarme 250 euros en cenar? ¿O pescar yo una langosta, aunque sea ilegal, y hacerme mi arroz en el barco? Y no tener que ir a trabajar mañana y seguir viviendo de esta forma. O quizás también, bueno, si no eres lo más absolutamente miserable del mundo, puedes ir al supermercado y comprarte tu langosta. E incluso si la vida te ha ido un poco bien, algún día podrías ir al restaurante también. Pero realmente puedes vivir así con muy poco dinero. Solo te lo tienes que plantear y decir, ya no soy una persona normal, ahora soy un barcoflauta. Pobre diablo, qué pena me da. Bueno, pues por ahora muy contento con acabo de hacer la prueba del rizo 1 automático. Bueno, este rizo que he modificado, de momento solo he modificado el 1, pues la verdad es que me falta otra polea doble, como esta, que es con la que he hecho el reenvío a bañera, pues ponerla en el otro lado y bueno, y es que allí tendría que poner otras poleas planas para ir hacia la bañera. Y opa, coño. Y aquí lo que he hecho, yo creo que os lo enseñé el otro día. Ay, va, esto está aquí tirando más mal que la hostia en la bolsa. Que este hijo de puta se ha quedado así de mal, no me gusta. Bueno, pero está bien. Este cabo blanco, rojo y negro va al hollado del grátil. Y este rojo y blanco es el que va al
pujamen, o sea, perdón, al puño de escota allá atrás. Bueno, creo que igual lo veis. Bueno, evidentemente se podría tensar algo más desde la bañera con el winch. Y esto aquí me parece muy bien el tema de tener amarrado aquí. ¿Dónde está? Vale. Aquí lo tenemos tensando el primer hollado, del rizo 1. Y esto tiene la ventaja de que tú cuando sueltas driza, para que baje la mayor, si la mayor no quiere bajar, le cuesta bajar, que se queda atascada, tú al tirar desde aquí, de este cabo, desde bañera, estás forzando a que baje. Y bueno, muy bien, me evito tener que venir aquí, que a mí me parece seguro. Hay gente que está en contra de los rizos automáticos. Bueno, esto no es tan automático como si tú tienes una botavara de rizos automáticos que todos los reenvíos pasan por dentro con un solo cabo. Y aquí, bueno, pues podría haber metido alguna polea aquí fuera y haber hecho algún otro invento más complejo, pero bueno, quería hacer algo sencillo, entonces de momento pues rizo 1 con 2 cabos, y creo que, bueno, a ver si consigo hacer con otras poleas y tal, pues un rizo 2, y el rizo 3, bueno, pues en fin, es difícil tener que poner el rizo 3. Pero si un día lo vas a poner, te vas a acordar, porque cómo tiene que estar el panorama para meter un tercer rizo en este barco. Ahora creo que cuando dé el siguiente, el bordo por allí detrás, que aquel es el cabo no sé qué, que debe haber un faro muy chulo, que lo vamos a grabar, y después detrás me voy hacia Ciutadela de Menorca. Y después, que tendré un poquito menos de viento, bueno, voy a izar allí, a terminar de izar la mayor, porque el cabo rojo lo tengo sin cortar de la bobina entera. Entonces ya cuando suba la mayor entera, voy a ver cuál es el tramo, bueno, donde exactamente tengo que cortar, para que no me quede ahí un montón de cabo y no me quede corto tampoco. Bueno, y aquí esta mañana, no sé si os acordáis, que el cabito del enrollador, que me pasa, bueno, no exactamente, evidentemente por debajo de la bolsa de la trinqueta, pero me pasa por un costado, y según al tirar, pues se me metía debajo, y ahora tengo metidos garrafones de agua ahí, que cargué el otro día. Entonces, bueno, esa roldana gastada que tenía en otro sitio que no se usaba, la he montado ahí para que el cabito no se me meta debajo de los garrafones de agua y pueda abrir con dignidad el Génova y cerrarlo también, que no le costaba mucho y era una mierditis. Y ahora, bueno, y aquí no sé qué ha pasado, porque soltando esa polea esta mañana me he dado cuenta que esta que monté hace nada, justo al irme, mirad cómo está, cómo se ha doblado. Y vamos, se le ha comido completamente la polea, dejó de girar y se la ha zampado. Compré esa porque me pareció que era suficiente dinero y, joder, infinitamente peor que las de origen del barco. Bueno, estoy como ya cansado, ¿eh? Son la 1 menos 20, menos cuarto casi del mediodía. No sé si me voy a tener que echar la siesta. Uf, qué agotamiento. Tengo agua fría, todavía sigo sin tener cerveza. Mirad qué bonito el cabo de Artrux. También este es de los que han salido del penal, así blanco y negro. Y esto es lo que está más cerca de Mallorca, este cabo. Así que vamos a trasluchar y nos vamos a ir hacia allí para coger rumbo más o menos norte, que nos vamos a ir detrás, que está Ciutadela, y nada, pues llegaremos echando hostias, porque esto es pues bastante pequeño. Ahí había un bajo que hemos pasado bastante lejos. Y a ver, porque parece que también este pueblo Ciutadela está en un acantilado. Ya veis que la orografía de la isla, aquello es lo más parecido, aquello y aquello lo más parecido a unas montañas. No sé si lo veréis, pero vamos, es bien poquita cosa. Eso
y eso otros 2 pollitos y ahí termina la película. Así que claro, aquí el viento, ¡buah! Madre mía, que suele pegar bien, pues los tiene que barrer, vamos, que aquí tienen que volar los sombreros. Bueno, vamos allá. Ya os enseñaré, me voy a hacer pan dentro de poco, mi propio pan, porque ya tengo preparado aquí. Ya tengo aquí preparado este monstruo, regalo de mi madre. Está haciendo el proceso de limpieza. Y esto pues es de inducción, es una olla a presión, también tiene cabezal de freidora para freír gastando menos aire, ya sabes, el fry ese de los cojones. Y bueno, bastantes cositas que se pueden hacer aquí sin consumir gas. Porque mirad cómo estoy, le está haciendo el proceso de limpieza cargando 32 amperios. Y hace un momento aún estaba cargando esto y me estaba diciendo flotación las baterías. O sea, flipa. Yo creo que esto ha tenido que cambiar ya. Porque claro, flotación es una burrada. Bueno, carga inicial. Pero vamos, claro. Mirad este, metiendo 270 amperios, 272, el panel grandote y todos los otros paneles flexibles están metiendo 261 vatios. Así que, bueno, fenomenal, muy contento. Bueno, pues vamos a ver qué tal se da la cosa. Porque, claro, llevo las dos para... Llevo tanto Génova como mayor para hacerla trasluchada. No hay una burrada de viento, si no yo creo que hubiera hecho otra cosa, que otra cosa concretamente es mirar por avante, vamos. O recoger Génova, por ejemplo. Pero bueno, le voy a pasar un poco, largo un poco la escota que estaba trabajando y cajo un poco de la otra banda para que cuando vire no se me meta el puño de escota, de la escota de estribor, que es la que está trabajando, que no se me meta por más allá del style. Y ahora que tenemos aquí, nos cogemos la escota de la mayor. Ahí va, ¿qué coño hemos tocado? Para ir cazando, por cierto, tengo aquí una pequeña contracogida. Y bueno, vamos, de momento ya voy cazando todo lo que puedo antes de que llegue, que no me pueda pegar un zambombazo. Vale. Meto 1, 2, 3, 4, 5, 50 grados a estribor. Y esto va a ir virando. Y bueno, de momento la mayor, con lo cazadita que la tengo, ya no se va a hostiar cuando cambie de banda. Ya estamos en los 180, ¿veis? Ya ha cambiado con qué suavidad. Venga, ya puedo largar. Y largar también escota del otro lado, como ya la tengo cazada, ya la había cazado la de esta banda, ya había venido, no creo que lo veáis, pero es que para mi pista de aterrizaje no es bueno que me pegue el solazo, entonces, bueno, he cazado de más. Bueno, he cazado de más o he virado de menos. Vamos a verlo así también, voy a meter 10 grados por lo menos puedo meter y creo que 20 también. Porque al llevar mayor y Génova, pues si no nos acercamos a los 120 grados de entrada de viento, pues la mayor me tapará demasiado viento al Génova. Pero bueno, ya va bien. Pues fenómeno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. A ver qué tal, porque los fondeos ahora cuando lleguemos no me gustan nada. Los fondeos que hay ahí en Ciutadella
Pues también capa fina de arena, con piedra debajo, anclas que no cogen, no bien protegido, olas grandes parece ser de los ferries, cabos a tierra, mucha movida me parece a mí. Bueno, habrá que bajar a visitar un poco Ciudadela, ¿no? Pero bueno, tampoco creo que me regalen nada allí. Bueno, luego lo vemos. Otra vista del faro, una costa con poca elevación aquí. Bueno, 7 nudos y por encima, ¿eh? Esto es una cosa. Y el barco más tranquilote que todas las cosas. Me iba ya a poner a cocinar en la olla eléctrica unas lentejas con arroz. Y digo, tío, o sea, para porque no, o sea, ni arranques, que vas a llegar en un cuarto de hora, no me da tiempo ni a picar la cebolla. Y bueno, tampoco es cuestión de ponerse a estar ahí dentro solo, cocinando, acercándose al puerto de Ciutadela, que bueno, cualquier momento te sale un ferry de ahí dentro, ¿no? En fin, ¿qué farem? Lo suyo sería visitar Ciudadela, bajar, visitarlo comprando unas cervezas y largarme, creo yo. Voy a mirar a ver cómo va el tiempo para la meteo, el viento, para dormir. Joder, es que flipa, que es que para dormir más al norte de la isla, en algún fondeadero que sea más seguro. Pero alucina que estela que va dejando el barco, vamos, parece esto la puta Vendeglobe, parece un IMOCA 60, que se lo flipa en colores, hostia la caña. Bueno, no pesco ni por casualidad divina, yo no entiendo esto, porque es que no lo entiendo. Es que aunque solo fuera por accidente, se tenía que enganchar en algún pez que pasara por el despistado, la rapa la pasara y ¡pam!, la enganchara así sin querer. Pues bueno, voy tumbando aguja. Bueno, he quitado el rizo desde aquí atrás y así en carga y todo, pues he podido subir la mayor la mar de bien, sin mucho esfuerzo. Hostia, voy a cortar el... Claro, coño, que se trata de eso. O como mínimo marcar con un rotulador, ¿no? Marcar por aquí. No necesita más cosa de esta. Más rizo. Pues pese a mi característico desorden, siempre tengo una tablita preparada y a mano para cortar cabos, para apoyarme, cortarlos. Bueno, metemos un poco de cinta aislante. Le vas a dar con el soplete, bueno, un par de pasadas porque ya he sido rácano. No sé si era mala cinta, pero en alguna ocasión le he dado una pasada y luego al ir a quemar, la cinta aislante desapareció. Y este cuchillo, que os haré una review, porque es fabricado en Logroño, por Bueno Hermanos. Es un cuchillo forjado, chuletero, especial para comer chuletas de vaca o de lo que quieras. Pero fijaros qué maravilla, sin junta, para que no se quede la mierda, que esto es más importante, si cabe, con tíos guarros como yo. Porque si tú eres muy limpio, bueno, pues ya te vas a desgañitar ahí, pero cuando la suciedad se mantiene en los lugares, es bueno que no haya recovecos. Y digan lo que digan, no es lo mismo comer con unos cubiertos de mierda que con unos cubiertos decentes. Unos cubiertos que, si no los pierdes o no te los roban, cosa que es difícil, te van a durar de por vida. Madre mía, voy follado. Bueno, ya tenemos mayor abajo. Me he metido un poco contra el viento, no ha hecho falta meterse entero.
me ha hecho falta probarse y nada. Así que he tenido que ir un poquito a ayudarle a bajar. Tengo algún rozamiento en la driza de la mayor. Al subir desde la polea de la base del palo hasta donde se mete dentro del palo, que tiene algún rozamiento con la musa, con el cabo del pajarín y tal, y eso le impide que caiga con facilidad a la mayor cuando sueltas la driza. Y bueno, voy a recoger ya la caña de pescar porque, y bueno, y la Génova he virado, ni me he molestado en trimar un poquito mejor porque voy bastante rápido y pues enseguida va a haber que parar y prepararse para entrar ahí a ese fondeo, a ver cómo pinta y qué plan tenemos. Parece que es lunes. Bueno, hay un Mercadona, pero está a tomar por el culo. 27 minutos andando y otros 27 de volver. Joder, o sea, me temo que no sé qué hacer, porque me jode no tener Steinburg. Pues esto muy bonito, y a Ciudadela se entra por allí, me parece, con el Dingy. Pero aquí hay un puto huevo de viento para ser que el fondeo, no sé, es como mal tenedero, ¿no? Ya he leído que poca arena, mucha piedra y... bueno, 15 nudos. Además es que está ese catamarán ahí, no queda mucho sitio. Ah, bueno, y espérate, que luego está la Posidonia. Estoy pensando hasta en largarme. Bueno, aquí parece que me acerco y calma un poco, ¿eh? Ahí fuera había casi 20 nudos. Mira, ya hay 11. Pero bueno, con mucho cuidado aquí, ¿eh? Hay que meterse más allí para librar los amigos aquí de Balearia. A ver, voy a ver cómo está la Posidonia detrás antes de llegar a la roca, porque allí hay muy poco sitio y hubiera que meter aquí, y además hay profundidad. Joder, no sé, es que esto es un puto desastre. Todo me parece como mucho riesgo. No me gusta nada esto. Hombre, es bonito, ¿no? Pero es tan estrechujo. Bueno, la hostia, ahora helicóptero, todos los astros por aquí. Pues no me ha gustado. No me ha gustado nada. Y me he dicho, mira, para irme a ver un par de calles y comprar 4 cervezas y estar pensando si el barco se va a ir contra las rocas que están a 10 metros del barco, que si garrea el otro, que si sale un ferry, que alguno ha escrito ahí en Navidi que de las olas le arrancaron una cornamusa, que si el fondo no agarra, que es piedra. Chico, ¿qué os voy a decir? Vámonos. Si fuera de tener dinero, pues igual dices, bueno, pues me entro al puerto, si vale 40 o 50 euros, pero como no es el caso, que yo necesito ese dinero para comer, pues lo que no voy a hacer es arriesgarme por una mierda así. Nos vamos para el norte. Joder, me cago en la puta, si ya se ha abierto. Pues igual se me ha pellizcado, a la velocidad que se ha abierto el tambor. Igual me cago luego para cerrarla. Pues es que todavía no me he acostumbrado a que ya vuelve a abrir bien la Génova con la poleita esa que le he metido esta mañana. Bueno, y con el Génova pues tenemos suficiente. Abajo motor de nuevo y nos vamos para el norte. 4 nudos y medio así con Génova nada más. Pues no hace falta más, porque enseguida vamos a virar para allí, se nos va a meter el viento más de popa, entonces para andar jugando que si se desventa la vela, que si no, con el esfuerzo que cuesta subir la mayor, que le den mucho por el culo. Bueno, voy a echar un vistazo y a picar cebolla, ¿no? Para hacer el papeo, ¿o qué? Y nada, ya cocinamos 100% con electricidad, gracias al super panel solar que compré en Obramat por 100 euros. Es más barato que comprar huevos de gallina. Y bueno, pues aquí está la olla a presión Cecotec, que es bastante barato esto. Trabaja con inducción
Y si montáis panel solar de 24 voltios y estáis cerca de 800 vatios de paneles solares, que yo pienso que más o menos es lo mínimo para que las cosas vayan empezando a funcionar bien, podréis pasaros a cocinar con electricidad y ahorraros el gas. Bueno, es una miseria, ya os digo, en verdad a mí me costó... me he gastado... Seleccione un menú o programe la hora de comer. Bueno, pues vamos a poner menú freír, Fuego lento. pues ese no es, Fermentar. este. Sofreír. Ajuste. El tiempo de cocción. 10 minutos. Vaya, pues el hijo de perra no tiene... Estos son segundos. A ver, minutos. El proceso de cocción comienza. Bueno, pues esos son los minutos. Vale, pues para hacer estas lentejas con arroz y quizás algo de patata que le ponga, he puesto un poquito de calabacín porque tenía, cebolla, pimiento verde y un tomate que he troceado y he pelado previamente. Le habría puesto zanahoria, pero están todas podridas. Tengo que mirar cómo mejorar el almacenamiento de las zanahorias, porque usualmente se me van a tomar por el culo y es una cosa que me toca un poco las pelotas, porque si bien es cierto que las zanahorias es de lo más barato que hay, joder, es que no he probado ni una de las que compré. Tengo aquí una lengua de toda la vida. Y bueno, pues vamos a ver qué tal va nuestra amiga la Cecotec. La idea es gastarla mucho, sobre todo por el día, aunque estoy pensando que, bueno, que puedo permitirme el lujo de estar cocinando a 1000 vatios una hora y gastar 1 kilovatio por la noche. Yo creo que sí, que es viable. O sea, termino con las baterías súper a full. Una hojita de laurel que le he metido un poquito de oreja de cerdo adobada, sal, algo de chorizo clavijo. Bueno, rico y con fundamento. Adentro un poco de pimiento choricero. Bueno, esto está oliendo la mar de bien. Qué contento estoy con esta super panel solar, con este super panel solar de 570 vatios, 24 voltios, y esta olla. Os voy a dejar, consume una mierda de electricidad, relativamente, claro. Os voy a dejar un enlace, por supuesto, de compra en la caja de descripción. Esto vale entre 59... la más barata, que es olla a presión, y 139 con la olla a presión y un cabezal para freír con air fry. Bueno, voy a meterle para adentro este caldo de cocido que se me va a acabar caducando. O si no se ha caducado ya. Es un poquito fuerte, hubiera sido mejor un caldo de verduras y a correr, ¿no? Para esto, pero bueno. Pollo se le puede meter también. Muslos, carcasas, alas. Bueno, ya han pasado los 10 minutos, nos ha avisado, añadimos unas cuantas lentejas. Vaya por Dios, venga, esto todas y a tomar por culo. Pues que ha rolado el viento, joder, yo no me lo explico, no sé qué cosa más rara es esta. Me cago en Dios. Pues que se ha ido de rumbo y vamos en dirección contraria. Pero bueno, voy a poner esto a programar, como ya que están las lentejas dentro. Bueno, unas vueltecitas. Esta parte de este caldo le voy a añadir algo de agua. Bueno, esto es agua del grifo de aquí, de Mallorca concretamente. No sé si me moriré con esto, pero bueno. Igual mañana cago caldo. Bueno, ahora le decimos tiempo. Bueno, tapamos esta cosa, que parece que es aquí así, apretando hacia abajo, y cerramos. Bueno, menú turbo. Turbo. Ajuste. El tiempo de cocción. 30 minutos. La presión ya está a tope. El Confirmar. proceso de cocción comienza. Temperatura. 140 grados. Eso es. La presión la graduamos de aquí.
Con presión alta vale, con 3. Bueno, pues horroroso el tiempo que he estado ahí virando, cambiando el barco de posición todo el rato. Y bueno, después de varios bordos no deseados, con el piloto automático que estaba venga a rolar el viento, me he fijado y digo, este terreno tan árido, este calor que está haciendo, me he fijado en unos barcos que iban cerca de la costa y he visto que tenían cierta escora. Y entonces aquí he llegado a la conclusión de que hay térmicas y estaba justo en la zona donde las térmicas mar adentro pues dejan de existir. Entonces me he acercado a costa y efectivamente estoy navegando de cojones ahora. Pero es que, bueno, yo claro que he navegado hasta este año pues siempre por el Cantábrico. Pues no, ya estoy acostumbrado a tener en cuenta las térmicas porque como en el Cantábrico pues normalmente siempre el terreno es verde, pues no se produce calor en superficie terrestre y que no hay térmicas, vamos. Lo que ya tengo es unas ganas de que estén las condenadas lentejas. Joder, no sé si voy a pasar el cabo ese, Cago en la puta, voy justo, ya estoy viendo que ya está flameando el... Bueno, no voy tan justo. Pero bueno, a ver cuánto abatimos. Porque en ceñida pues normalmente se abate bastante. Voy a ver si puedo cazar un poquito más si me da. Entonces si veis el Génova ya está. Y los catavientos, estos cazavientos interiores están pidiendo viento. Efectivamente. Lo que no sé si se lo vamos a poder dar. Para darle viento al cazavientos, cazar. Al interior, claro. Bueno, vamos a ver. Joder, con lo bien que iba yo. Pues qué despiste, ¿no? Curiosa la puta térmica esta. Bueno, que es bendición, porque esta térmica... Claro, con esta térmica se puede navegar toda la isla. Y esto probablemente es lo que ha pasado... Es que el viento en teoría tenía que venir de allí. Todavía. No entiendo cómo... Bueno, sí, pues cuando llegue hacia ahí estará cogiendo calor y estará subiendo. Y por eso se habrá acelerado también en Ciudadela. Pues eso habrá pasado. Eso habrá pasado. Bueno, aunque no voy tan mal para el abatimiento. Porque... Cuando más abate el barco es cuando va en ceñida, pero sobre todo cuando va en ceñida a poca velocidad, porque cuando hay flujo, cuando hay bastante velocidad voy a 4 nudos y medio, bueno, pero cuando hay un flujo decente de agua por la quilla, por la orza, bueno, pues el barco no deriva tanto, la orza trabaja mejor, o sea, hace más efecto. Bueno, esto está, ya he debido decir que ha terminado, ahora, a ver, apretamos... Vale, estaba manteniendo temperatura, me parece. Con la válvula abierta no acerque las manos ni la cara al escape del vapor o podría quemarse, hombre, es evidente. Ah, mira qué bien despresuriza así. Y la tapa no salta a tomar por el culo, ¿no? Desde luego que mientras que salga vapor, ni acercarse ahí. Pues ahora le añadiré un poquito de arroz, a ver cómo ha quedado de caldo y de agua, si no hay que añadir más. Iba tan bien y tan feliz navegando. Y de repente empezó a hacer cosas raras el barco, empezó a virar como un cabrón, para un lado, para el otro. Estamos ya generando 7,8 amperios, o sea que no ha gastado demasiado, no, o sea... Ay, por cierto, y eso que no le he puesto el modo eco, tiene un modo eco que no sé en cuántos vatios estará chutando, pero esto promete de puta madre, este aparatujo. Es que aunque tengas inducción, el hecho de cocinar con la olla a presión... Vale. Consumes muchísima menos agua, porque esto que ha estado media hora aquí con agua a presión, con 1 litro de agua, esto hubiera perdido más agua que la de Dios es Cristo. Bueno, tiro las patatas dentro y hubiéramos necesitado un montón de agua. Esto tiene una pinta que te cagas, joder, ya ha quedado, ya está como espesito, me cago en la puta.
Venga, ahora le tiramos un poco de arroz, unos 50-60 gramos a ojo. Bueno, le voy a poner un poco de comino, pero no mucho. Me cago en Dios, vaco santo. Le voy a poner un poco de azafrán, 4 hebritas. Esto guarda tú. Se me amontona el trabajo, ¿eh? Venga, un poco más de agua, porque yo creo que este arroz la va a pedir. Estas lentejas ya están bien como están. Las patatas, si recordáis, las hemos triscado. Crack, crack, crack. Eso al soltar la fécula va a hacer que engorde un poquito la salsa. Bueno, unas vueltecitas. Ponemos la tapa. Sí. Turbo, pues 6 minutos. El proceso de cocción comienza. ¡Hala! Toma por culo, hecho. ¡Buah! En 6 minutos a comer. Voy a inspeccionar ahí fuera qué tal va la cosa. No la vayamos a cagar. Es que voy zuscao, ¿eh? A ver cómo va ese barco porque viene en dirección contraria. ¡Aleluya! Yo creo que soy demasiado autocrítico a veces porque a veces considero que soy demasiado perezoso. Pero coño, yo que voy navegando aquí prácticamente a 5 nudos, con una mar que te cagas, con un viento ahora aquí estupendo, con este terral, ¿no? Térmico, y estos tíos bajan aquí sin ninguna vela puesta a 8 nudos a motor, o sea que digamos que más o menos que van a todo lo que da el barco. Bueno, igual no, el barco podrá andar más, porque creo que sí he mirado el ice y son 20 metros de barco, o sea que me imagino que con motor a todo trapo pues ya andará más de 8 nudos. Pero vamos, es la leche, ¿eh? O sea, quiero decir que, joder, no sé si realmente merecía la pena haberte comprado un velero o directamente ibas mucho mejor con un trawler de esos de motor, que es, coño, infinitamente más cómodo para hacer esta película. Bueno, igual es que el barco también es que es de alquiler y que le den por el culo, ¿no? Y ese barco, bueno, pues parece que... Bueno, eso tiene que zapatear, a mí no me jodas, mira qué botavara lleva. O sea, son 20 metros de barco, o sea, tiene que volar el cabrón. En fin, esto es lo que hay. Bueno, pues paso de puta madre, ¿veis? Como voy rápido, pues ha batido muy poco al lorito porque llevo la caña echada y estoy viendo ahí delante artes de pesca, unas boyas. Lo que sean, pero cuidado. Claro, pues es que no tiene nada que ver, ¿no? Porque acostumbrado, claro, navegas alrededor de San Sebastián y, joder, dices, pues es que normalmente si te pegas al monte Heizkibel, es más alto que esto todavía, pero pues normalmente te cubre el viento y te quedas sin viento en la falda de la montaña, y aquí es al revés, aquí te acercas y coño, tienes los vientos térmicos. Es que, ya os digo, bueno, pues esto está bien de tener térmicos, ¿no? Porque, joder, pues sabes que si esto es así todos los días, más o menos, ¿no? Que haga calor, pues ya sabes que más vas a poder navegar. Coño, aunque la meteorología por las islas así desérticas, bordeándolas, aunque la meteorología diga que no hay viento, ¿no? Esta es la sensación que da. Bueno, creo que lo aprenderé bien de aquí hasta Grecia, ¿no? Porque tenemos unas cuantas islas así que no creo que vayan a ser muy verdes. Y... ¡oh, joder! ¿Cómo huelen esas lentejas, macho? ¡Oh, madre mía! ¿Qué farito más cuco hay arriba? Coño, no está ahí arriba, me parece que está detrás. ¡Epa! Con lo árido que es y lo bonito que es esto, ¿eh? Grutas, bueno. Pues es que esta calita, joder, tan pequeña y son muy profundas, son como de 20 y tantos metros, son estrechujas. Pero sí es un sitio bien original, ¿eh? Pues hemos bajado un poquito de velocidad, yo creo que voy demasiado pegado para la térmica. No lo tengo muy claro, porque como carezco de bastante experiencia con esto de las térmicas... ¡Hostia! No creo que sí, si he de pescar algo, ya al ritmo que vamos he de pescar un palangre o algo así. Porque la madre que parió... Mira, lleva deflector de radar. Ah, y esa bollita no sé... No, es una luz para por la noche, hombre. Pues eso está bien, ¿eh? Que haya luz para la noche. O no sé si tendrán cositas de esas que son mini ice, sí, de plasticucho baratos para montar en las artes de pesca. Y esto estaría muy bien, la verdad. Porque, hombre, te protege a ti que estás navegando y protege el arte de pesca al pescador, que no se la jodes, porque claro, los dos jodidos, ¿no? Tú que te la llevas enredada y te revientan las pelotas, tenerla en el timón, en la orza o en la hélice, y él, claro, que se ha quedado sin
sin la janjamurria, sin el alimento, sin el dinerito de la pesca. Bueno, en fin, todos tienen que vivir, ¿no? Pero sobre todo digo yo que el pescador, que es el que vive de eso. Nosotros aquí, yo estoy aquí de paso, viviendo sin mucha prisa. También es verdad que hay gente que también vive, ¿no? del mar, y del mar, bueno, probablemente en esta isla más habrá que vivan de hacer charter que pescadores. Bueno, casi probablemente, bueno, pues no lo conozco, pero me podría jugar un huevo, vamos. O sea, encantado de la muerte que estoy. Tengo las baterías, he terminado de cocinar, 13 voltios hasta arriba, solo están cargando 8 amperios. Pues eso es porque las baterías no están demandando mucho más. También es verdad que ya son... ¿Qué hora es? Bueno, 6 menos 20, pero va, estamos en mayo. O sea que todavía chuta bien el sol a estas horas. Y esto, en invierno, te da calor dentro del barco. Y en verano, cuando ya hay una chicharrera, porque aquí hay 25 grados dentro del barco, pero cuando tengas que dices, madre mía, aquí hay 30 y tantos grados, me muero, no puedo cocinar porque me achicharro dentro. Te coges mira, ya son ese abierto. Te coges la olla, te la sacas fuera y cocinas en la bañera o cocinas en la proa donde se te salga de los cojones sin sufrir el calor espantoso de estar cocinando dentro del barco. O sea, que es que todos son ventajas. Vamos a ver. Bueno, qué pintaza. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No doy crédito a esta cosa tan maravillosa. Y he comprado otra cubeta. La cubeta vale 25 lereles, ¿eh? No la regalan tampoco. No, está muy bien hecha, ¿eh? La cubeta es una cubeta que está... Diría yo que es de aluminio, no sé. Pero está esmaltada, como un esmalteado tipo cerámico o algo así, que por lo tanto no es... Bueno, tiene muy buena pinta. Y con 2 cubetas, ahora retiras esto y cocinas otra cosa sin necesidad de vaciar esto, limpiarlo, porque luego además, bueno, esto que le pones aquí un papel film, lo metes en la nevera cuando se haya enfriado y Santas Pascuas, lo vuelves a coger y tal como está, pan, lo metes aquí dentro y lo recalientas. O sea, que te sirve como tupper. Metes el otro cazo que tienes y te haces un pollo o lo que se te venga en gana, vamos. Pronto, yo creo que mañana o así, el pulpo Isla de Ons va a caer rapidísimo, pero fijaros, La pena es que no lo podáis oler esto, pero vamos. ¡Buah! Madonna bendita. Solo me falta cerveza. Me cago en la re Dios. Cristófilo santo. Puto desastre. Se ha acabado totalmente el viento. Bueno, he tenido que encender motor porque o me ponía a remar o me contampaba contra la costa. A ver si se enfrían un poquito las lentejas, porque la madre de Dios. Joder, vaya mierda pinchada en un palo. Al final he perdido la rapala. La buena puta. No sé, está ahí el hilo trenzado todo súper enrollado. He hecho una cosa que parece elástica y bueno, la rapala se ha ido a tomar por el culo. No creo que la haya enganchado con la hélice, no sé. Claro, como he dado tantas vueltas cuando he hecho la mierda esa, cuando me he quedado ahí sin viento, que el viento estaba rolando continuamente. No sé, pero la verdad es que no lo he oído y, joder, el hilo trenzado para romperlo, cuidado, son 90 kilos, no sé cómo nos ha llevado a la calle. A ver, es cierto que he venido a Menorca y en lugar de ir al restaurante y comerme la típica caldereta de arroz con langosta por solo unos 200 euros, pues me he comido... Bueno, he hecho unas lentejas con arroz y un poco de oreja y chorizo por €1,50, que tengo comida con eso para media semana. Pero dormir en esta cala alejada de la mano de Diego Armando, esto no tiene precio. Esto es como el puto paraíso en medio de la nada.
Se ve el fondo, joder, según que he tirado el ancla, se ha agarrado sin haber soltado, bueno, hay 5 metros, sin haber soltado 15, ya se habían clavado las uñas de la Danfor, ya veis. Ancla más barata y con peor fama, yo no sé, pero yo llevo, pues creo que son 11 años navegando y usando Danfor. Y muy poco tiempo he usado la Delta y la CQR menos todavía y bueno, me fallaron enseguida. Esta es FOB. Yo la verdad es que estoy encantado. Y bueno, valen 2 pesetas, ¿eh? O sea, no sé cómo tiene que ser de buena. Tiene que ser de buena, buenísima la Rognar y la otra. Una de esas te compras como 10 de estas, ¿eh? Esto no vale 200 euros, ¿qué coño? 100 y pico euros vale un cacharro de estos de 16 kilos o de 20. Otro día de sufrimiento, gracias al lonchafinismo. Punta Roja le llaman a este pedrolo. Bueno, pues a suponer por qué, ¿no? Porque aparentemente está lleno de óxido de hierro rojo. Mirad qué betacas. Pues muy bien, he estado ahí, joder, súper bien, nada de ola. Coño, allí hay otro, que detrás de aquella isla, allí hay otro barquito que parece un sitio estupendo también, ¿no? Bueno, la verdad es que está inmejorable. Parecía también, vamos, que estuviera en tierra. Y a ver si tengo viento suficiente. He salido tarde, tenía que haber salido antes, pues que estaba también en la cama, luego me he metido el bocata. Sí, he fregado y he terminado de lavar, joder, un bañador que tenía ahí, no sé dónde salió, pero bueno, está bastante majo y joder, me lo dejé, que el otro día le di con agua jabonosa también, me lo dejé en la pila y se me ha echado de óxido. Bueno, en fin, lo he recuperado lo que he podido. Bueno, pues el motor casi nada de tiempo lo he tenido arrancado. Para salir, la verdad, una miseria. Y salgo de aquí
Ay, hombre. Viñoles, bueno, ya no me acuerdo cómo se llama. Cala de Algairens. Ah, mira, ¿y cuál es aquí donde estaba el otro? Sí. Algairens. ¿Eh? Sí, no se le ve, pues es que la isla le tapa, te cubre más. De si viene mar de aquí, pero vamos, no he tenido nada. Bueno, me voy a... Aquí. No, joder. ¿Qué coño pasa? Aquí. Estoy aquí, me vengo aquí. He de pasar este faro. Me voy a meter ahí, que no me acuerdo cómo se llama. Fornells, ¿no? Fornells, bahía de Fornells. Bueno, pues no parece mal sitio. Toro, no sé qué. Bueno, está como unos 8 millas. He mirado esta mañana. Sí, 8 y pico. Bueno, más luego bajar aquí, claro. 12 y media. Bueno, vamos a ver si... Vale, ya he librado aquí que había unas rocas. Y vamos a virar echando hostias porque como para las 2, cero viento me parece. Entonces vamos a ver si corremos bastante y con estos 4 nudos y los podemos mantener y en 2 horas hacemos las 8 porque si no la voy a cagar. Vale, pues nos vamos a virar a estribor. Me está entrando el viento ahora un poco más allá de los 120 grados, unos 130, coño, ahora a ver si eso significa que 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, unos 80 grados, vaya, voy a mirar 90 grados de estribor y vamos a trasluchar el Génova. Para trasluchar el Génova tenemos también que estar cazando. Ahora tenemos el Génova en estribor, vale, pues ya preparamos y empezamos a cazar un poco de babor para que no se nos meta por detrás del style. Preparamos un poco así, vale, recordáis, muchos tendréis, o navegaréis con Raymarine, si pulsáis ahora +1 y +10 a la vez, 90 grados va a virar el barco estribor, eso es lo que hago. Tac. Tiro, preparo, voy soltando, aunque no del todo, voy desenrollando del winch la escota de estribor y voy cazando de la de babor. Venga, ya está, vamos soltando, ¿veis? No la dejo ir del todo porque si no se me va a meter por detrás del style. Entonces, ahí voy cazando de la de babor. De hecho, no lo he hecho muy bien al hablar, pero bueno, ya libra. Bueno, evidentemente 90 grados será demasiado, a ver si con 60 vale y libramos ese pedrusco que hay ahí. Ahí va, joder. Repito las aceitunas con nuevo que tazón. Pues sí, parece que sí, que libramos. Oye, pues qué bien, ¿no? Qué bien va esto. Hola, chaval. Y hasta 10 grados más que puede ir estribor. A ver. Vale, es que ya sabéis que cuando le dais, sobre todo que le dais muchos grados, en una virada al piloto, el piloto siempre se pasa un poco y luego vuelve a rumbo. Vamos con el viento, súper importante. Carro adelante para cerrar el twitch, la parte de arriba de la vela, para que no se nos escape por ahí el viento. Bueno, bien, ¿no? Navega, velero mío, sin gastar gasoil. Mirando, enredando. Mientras te clavo el mondongo. Cago en la puta, que perdí una rapala de las buenas ayer. Por lo menos costaría 10 euros. Joder. Con la puta Dios.
bueno, pues esto es lo que hay. Vamos a seguir así, piano piano, hasta que lleguemos al sitio. Y creo que me voy a hacer... Bueno, creo que me voy a hacer, no. He descongelado un entrecot, supuestamente vaca madurada. Bueno, que no va a ser como los que... tan bueno, pero bueno, bien. De sobras para hacerme unas milanesas cojonudas que me voy a hacer. Me gusta la carne milanesa. Bueno, filete empanado, pero bueno, con su ajito, su perejil. Perejil no es una cosa que me guste mucho. Las pocas especias. Le voy a pegar unas hostias, aunque se supone que no cambiará mucho porque es entrecot y el entrecot ya debería estar tierno. Pero bueno, es que compré un mazo de hostiar carne. Entonces, bueno, así como el entrecot es un poco pequeñito, pues al hostiarlo va a crecer y se nos va a hacer un poquito más ancho. Es acojonante navegar así, que está esto liso, que parece que vayas con el patinete por una pista de baloncesto, por una explanada. Me cago en la madre que echó a Cañete. Me cago en la madre que parió a Peneque. Con la de olas que hemos pasado en el Cantábrico, ¿eh? Bueno, y las que me quedan por venir, ¿no? Porque aquí también las hemos tenido en el Mediterráneo. Pero hostia, es que para encontrar esto así, ir con el barco, ni una ola que te frena. Ir navegando así de bien es acojonante. Esto es grandioso, maravilloso, maravilloso. Rojo fuego, está sangrando la tierra. Y métele un par de estocadas ya. Anda, un poquito de verde. Bueno, relativamente bastante verde. Pues sí, merece la pena venir por aquí, la verdad. No sé, voy detrás a rascarme un poco las pelotas. ¿Qué vamos a hacer? ¡Oye, ama! Cago en la puta. Con las millas que llevaba nadando la rapala esa y que le he tenido que perder. Me cago en la puta de oros. ¡Ay, Dios mío, bendito! Bueno, aquí la isla de los porros. Me gustaría conocer la historia de esta isla. Hay que joderse. Sí, sí. Vaya risa, chaval. Mira, qué chulo faro. Faro de no sé cuál, pero... ahí detrás es a donde voy. Yo no sé qué pasa porque me tengo como 7, 8... Bueno, pues pasa que tengo que tener algo de corriente encontrada. Ha tenido que... no sé de dónde sale aquí la corriente. Pero... pues tenía como 7, 8 nudos en aparente, me está marcando hace un momento y va 2 nudos y medio de velocidad. Entonces no es como que es muy poca velocidad para... bueno, no, igual sí, antes tenía 11, iba más rápido, sí, bueno, puede ser. Pero vaya puta mierda. Bueno, me voy arrastrando. A ver si me consigo meter ahí detrás, que está esa bahía... ah, Fornells, coño, Fornells, sí, hombre, pues es una bahía bien famosa de aquí, Fornells. Mira dónde estoy ya. Y Fornells... hostia, no, me cago en la puta, que todavía está allá. No es esta. Pero bueno, sí, ahí mismo. Pues es que voy más lento que la madre que parió a Cañete. Bueno, ahora que pondremos algún gradito a estribor, yo creo que a ver si conseguimos que sí lo vamos a conseguir, que el viento se nos ponga un poquito a menos grados que 120 y empiecen a rendir las velas, ¿no? Que no tengamos solo tercera ley de Newton, que no tengamos puro empuje, que tengamos algo de principio de Bernoulli en el grátil. Sustentación. Bueno, pues he subido a mayor porque como ya veía que me iba a meter más a estribor y
me iba a entrar el viento más avanzado, ya lo tenemos en 90 grados, entonces bueno, pues ya la mayor empieza a rendir algo y el Génova empieza a rendir algo también. Y bueno, ahí vamos con los dos. Me voy arrastrando igualmente, voy más lento que el caballo malo, pero bueno, no igualmente, un poquito he mejorado. Bueno, o si no hubiera empeorado más, eso es claro. Pero bueno, son como las 3 y pico de la tarde. Tenemos tiempo, lo que pasa es que estoy ahí, que me quiero hacer unas milanesas. Mira qué chulo el faro. Esto ya lo habíais visto antes, ¿no? Hace un ratito. Serán segundos en el vídeo. Oye, qué chula este acantilado, ¿no? Y aquel pedrolo. Joder, parece de Star Wars. Típica torre. Oye, en Italia habrá torres antimoros también, me imagino, ¿no? Lo mismo les daría carne que pescado, ¿no? Digo yo, su día. Hostia, ahí hay una... Puede ser que haya una gruta que atravesaba de lado a lado. El pedrolo grandote aquí abajo. No lo veréis por... Sí, la hay, sí. No me puedo acercar tanto. Bueno, y lo que voy a usar ahora mismo es el Orinator, os digo la verdad. Bueno, desde que lo instalé, yo creo que es relación precio-utilidad, es la cosa que mejor rendimiento va teniendo en el barco en mucho tiempo, ¿eh? Orinator, sé feliz en tu vida. Bueno, pues al final, con la tontería voy a llegar aquí a Fornells a vela, ¿eh? Sin haber puesto el condenado motor. Bien, bien, bien. Y bueno, voy a hacer hasta la entrada. Es un poco estrechuja, pero bueno, tal y como viene el viento, la cantidad de viento que hay, bueno, yo creo que no debería tener mucho problema. Quiero decir, no chocarme por ahí con nada. Igualmente, por precaución, el desconectador de batería del motor, pues bueno, pues lo he conectado, ¿no? Si hubiera que arrancar motor así con urgencia, bueno, yo no lo veo tan mal. La siguiente cala ya es más jodida, ya es más estrecho todavía, y además me han advertido que en invierno se han podido mover con temporales las boyas del canal. Bueno, nada, aquí no va a haber problema. Mira, esto parece que está entrando en una ría gallega, ¿eh? Bueno, salvando las distancias, pero bueno, porque no tiene río, me imagino, la bahía esta, pero si no, bien podría ser. Por allí al fondo veo un barquito de vela, un torreón ahí, pues muy chulo, la verdad. Anda, qué público ni me había dado cuenta. Pues es que ando... Bueno, ya no me da tiempo, pero quería... Joder, con todo el tiempo que he tenido, ¿eh? Podía haber puesto a marinar con el huevo, el ajo picado y tal, las milanesas, y joder, no he hecho nada. Va a comer a las 1000. Pues ahí aparentemente hay gente navegando por dentro de la bahía. No sé si será un crucero o será un vela ligera, qué chorra será. Hostia, allí hay dos... Allí hay dos torres rojas y blancas allí dentro. ¿Qué coño es aquello? Pues no sé lo que es, pero ya lo veremos. Creo que se va a estar bien ahí dentro, ¿eh? Bahía de Fornells. Pues sí, probablemente aquí se podía haber pasado... Bueno, hostia, lo que no hay es... Claro, puto supermercado barato para comprar, no. Hay dos mercadonas en la isla. Uno en Ciutadella y el otro en Mahón. Y bueno, en Mahón creo que hay dos, estoy muy seguro. Uno como en un polígono me han dicho y el otro en el que estuve yo el otro día. Pero vamos, ambas cosas me pillan a tomar por el culo y el resto, bueno, pues son supermercados pequeños. Igual probablemente habrá alguna tienda gourmet por ahí, pero claro, todas esas cosas ya quedan fuera de mi presupuesto. Eso es para cuando nos dedicábamos a trabajar y a malgastar
un 80% del dinero que ganaba, bueno, menos los que gasté en comprar el barco, en drogas y en prostíbulos, pues el resto lo malgasté. Pues al final no ha hecho falta, en un momentito, pim pam, ha entrado viento, no, poco, bueno, a ver, o sea, que voy a 2 nudos y medio, pero 4:30 de la tarde, pues qué necesidad hay de gastar gasoil hoy, ¿no? Si vamos a llegar de día de aquí a esta explanada, esta bahía grandota y tal, pues... Oye, qué bonito está, anda, mira, aquí hay unos casitas chulas, No nos podíamos... ¿Qué más da? ¿Para qué quiero una casa de esas? Si voy bien en mi barquito. ¿Las veis ahí? No os voy a enseñar. Pero bueno... ¿Tienen bonitas vistas? No tan bonitas como las mías. Y seguro que mi barco vale bastante menos que cualquier cosa de esas. El fuerte es el Torreón. Aquí tenemos una luz. Alexa, para. Eso es recordatorio. Eso es recordatorio para que ponga el canal 10 para escuchar la meteo. Pero por si acaso radian algún parte de esos de... Bueno, no se preveía, pero va a haber un vendaval de la hostia, pues como lo que me pasó en finales de agosto, septiembre, principios de septiembre, ahí el 27 de agosto, vamos, cuando sopló ahí de repente vino un puto huracán. Pero me parece que eso es una condición meteorológica que es propia de las Islas Baleares. Parece ser que esas situaciones no se deben dar por el resto del Mediterráneo, parece ser, o por lo menos gente de aquí no lo conoce. Y bueno, vamos a ver si no la... Pues estaba a punto de irme más adentro de la bahía, pero esto está como un plato y bueno, he pensado, igual tampoco está tan mal si me voy a un supermercado que hay ahí y aunque no sean muchas, igual me puedo comprar 6 cervecitas para comerme las cosas esas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las milanesas. Bueno, voy a bajar esta mayor y a echar el agua. Y abajo con la derecha. Bueno, basta que la cerveza está allí. Aquí hay boyas amarillas. Bueno, hay boyas de barcos fondeados ahí, desde luego, barcos fondeados en boyas hay varios aquí, no es una locura la verdad, porque hombre, hay unos cuantos, ¿no? Pero a ver, para lo que es la bahía, que caben como 8 millones de barcos, pues 4 horas 42 minutos me ha costado venir aquí, estas 8 millas no, han sido 14 o... Bueno, a ver, la Posidonia, yo antes pensaba ir detrás del islote ese y en esta zona pues no lo tengo tan claro. Plin, 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 este vídeo ha llegado a su fin. Si quieres echarme una mano para que puedas seguir sobreviviendo, suscríbete y dale un me gusta. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.